Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del Observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola Jennifer, bonito día hoy y entonces tenemos un interesantísimo tema. Te doy la bienvenida al programa, también a Alondra Bermúdez en el control y de nuevo, una vez más hablando de temas importantes para la sociedad puertorriqueña y generalmente desde una perspectiva de las políticas públicas. Así es, doctor. Y ya que lo menciona, cuéntenos de qué estaremos hablando en el programa del día de hoy. Mira, Jennifer, hoy estaremos hablando de los esquemas de timo y estafa contra los adultos mayores en Puerto Rico y haremos también referencia a otras partes del mundo. Como sabes, y tocaremos en el programa ya a fondo, pues la población de adultos mayores en Puerto Rico, como todos los oyentes conocen, pues es una población que ha estado aumentando, sobre todo desde los 1990, y se han convertido entonces en un foco de los timadores y de los estafadores que a veces pretenden quitarles los ingresos bien ganados del retiro de parte de estos adultos mayores. Así es, doctor. Y bueno, este tema es de interés también para el observatorio. Hemos mencionado en un par de ocasiones aspectos relacionados con los adultos mayores. Y si usted está interesado, sabe que puede encontrar todos nuestros programas en la playlist, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist desde el observatorio, y allí puede encontrar temas relacionados. Y para contextualizar, doctor, cuéntenos de dónde nace la idea de este programa el día de hoy. Mira, ha surgido, ¿verdad? El pasado fin de semana, el domingo 23 de febrero, salió en el Nuevo Día un llamado que hace el director del FBI en Puerto Rico a los bancos para establecer, vamos a decir, unos esquemas, unos procesos para identificar cuando un adulto mayor está siendo timado o está siendo estafado, para ponérsela difícil, vamos a decir, a estos timadores y a estos estafadores. Particularmente nos habla de verdad, de lo difícil que es una vez se comete la estafa, pues lo difícil que es recuperar ese dinero, y básicamente dice que es casi imposible recuperar el dinero perdido de un adulto mayor que ha sido estafado. Bueno, y decimos adulto mayor porque es el foco de lo que venimos a hablar hoy, pero realmente pues de casi cualquier persona. Así que hay un llamado hacia la prevención de este tipo de actividad, de poder identificar cuándo es que se está dando una estafa, cuándo es que se está dando un timo, para proteger los bienes, los haberes de nuestros adultos mayores. Jennifer. Así es, en la misma noticia dicen que si ven movimientos inusuales en las cuentas de los adultos mayores, llámenlos y pregunten. Hay una tendencia de usar inteligencia artificial y este elemento hoy día es muy importante porque muchos de nuestros adultos mayores desconocen que se puede falsificar la identidad de una persona tanto por video como por fotos y hacer creer que realmente está hablando con una persona, y más adelante contamos algunas noticias que así lo demuestran, porque es una herramienta bien útil, pero los criminales lo convierten en algo malo y lo están usando para crear documentos falsos
duplicar imágenes, como lo mencioné. Esto lo menciona Dorta durante el foro antilavado de dinero organizado por la Asociación de Bancos de Puerto Rico, celebrado hace unos días en la capital. Fíjate que lo que traes es bien interesante, ¿verdad? Porque podemos establecer, vamos a decir, los esquemas más comunes a través de los cuales son timados nuestros adultos mayores. Toda la población, ¿verdad? Esto aplica a toda la población, pero por alguna razón los timadores han enfocado en los adultos mayores, razones por las cuales podemos hablar un poquito más adelante. Así que, por ejemplo, la estafa romántica, ¿verdad? Donde el estafador se aprovecha de la soledad, que tema que hemos hablado aquí de nuestros adultos mayores, y entonces pretenden, ¿verdad?, ofrecerle compañía, ofrecerle romance a estos adultos mayores a través de sitios web, a través de aplicaciones, a través de redes sociales. Otro tipo de estafa que se menciona es las llamadas estafas a los abuelos, donde hay, como tú dices, hay una suplantación de identidad, donde te dicen, mira, un nieto, un hijo ha tenido un accidente con una persona del bajo mundo y la única forma de arreglarlo es que vengas y produzcas $500, $1,000 o cualquier cantidad de dinero. Cosa que hoy día se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Es decir, que puede incluso que tú pidas hablar con el familiar y hayan duplicado de alguna forma con inteligencia artificial la voz de la persona, ¿verdad? Así que invitamos a la audiencia a establecer palabras clave, a establecer algunos medios para saber que en realidad los miembros de tu núcleo familiar son los miembros de tu núcleo familiar. Porque como mencionaste, pues imagínate, si me pueden hacer creer que Elon Musk me está llamando, o me pueden hacer creer que cualquier actor o actriz de Hollywood me está llamando y está hablando conmigo, cuanto menos pues podrán decir que es un familiar. La falsa identidad gubernamental, ahora que estamos llegando a la a la etapa de someter planillas de contribución sobre ingresos, hay unos esquemas muy reconocidos, sobre todo en Estados Unidos, pero sí en Puerto Rico. A mí me han hecho esa llamada de que tengo una deuda con el IRS, que van a congelar mi cuenta de banco y que tengo que mantenerme en esa llamada y proveer una información, y terminan pidiéndote la tarjeta de crédito para saldar la deuda y evitar que te embarguen. Digo, el IRS puede ser Hacienda de Puerto Rico, puede ser cualquier otro organismo. El que te ganaste la lotería o te ganaste un gran premio, y ahí los estafadores pues te van a pedir una información, o te van a pedir que para gastos de envío y manejo de ese premio pues tienes que depositar unos fondos en una cuenta, o tienes que hacerles llegar un MoneyGram o un giro a tal o cual lugar. Estafas de apoyo técnico. Tan cerca como esta semana, a mí me enviaron una de este tipo. Me decían, su código para restablecer su clave de LinkedIn es el siguiente. Inmediatamente me hacen una llamada de California, la cual no contesté, porque básicamente la llamada lo que te va a decir es, mira, te están tratando de hackear o te hackearon tu cuenta, provéenos esta información donde está la palabra clave y otras cosas para poder evitar ese hackeo. Pasa mucho en Puerto Rico ha ocurrido con ATH Móvil y esa serie de aplicaciones de paga. Otro tipo de esquema donde le llaman phishing, donde los estafadores te envían correos electrónicos falsos y crean sitios web falsos con el fin de robar tu identidad personal o tu información personal. Mira, te establecen, vamos a decir, una carnada, y para poder conseguir esto, haga clic aquí. Cuando haces clic aquí, pues abres unos portales a toda tu computadora o todo tu teléfono, y de esa forma pues tienen acceso a tu información.
Y hay uno que es un poco más complicado, que son los cheques falsos o las estafas de sobrepago. Se da mucho a aquellas personas que están vendiendo algo a través de las redes sociales. Vendes algo que vale $100 y de momento te envían un cheque por 500. Y entonces te dicen, mira, cometí un error, vamos a hacer algo, deposita el cheque, pero envíame hoy por esta ATH móvil o hazme un depósito de la diferencia porque tengo esta necesidad, y en ese proceso el cheque sí lo puedes lograr depositar, pero luego cuando llega el clearance del cheque, pues resulta que no tenía fondos o que la cuenta estaba cerrada. Así que, amigos oyentes, como vemos, el crimen, ¿verdad? Y no cesa de establecer nuevos esquemas para tratar de robarle la identidad a nuestros adultos mayores y de esa manera también hacerse de los ingresos, de las pensiones de nuestros adultos mayores, para lo cual tenemos que estar bien pendientes. Así es, doctor, y para ejemplificar quizás un poco todos los tipos de fraude que pueden haber contra los adultos mayores, traigo algunas noticias que salieron a nivel internacional y que llaman la atención porque realmente han estafado a personas, no solamente adultas mayores, sino personas que uno consideraría que no es adulta mayor. El caso más reciente, publicado ahorita el 15 de enero del 2025, es el de una mujer francesa que fue engañada y les dio a a los criminales $850,000 a esos estafadores. ¿Qué pasó con la señora? La señora es una diseñadora de interiores llamada Annie, de 53 años, quien creía mantener una relación con Brad Pitt desde hacía 1 año y medio a través de Facebook. Ella fue engañada con inteligencia artificial y a ella le enviaban fotos, videos en los que mostraban a Brad Pitt, lo podían sustituir a través de los videos que le enviaban y ella confiaba en que estaba teniendo una relación sentimental con Brad Pitt. De hecho, los mismos estafadores crearon algunas noticias en algunos periódicos de mentiras y se los enviaba donde supuestamente Brad Pitt decía que tenía una relación con una mujer francesa llamada Annie. Lo más sorprendente es que es una mujer de 53 años, que no entra dentro de la categoría del rango para decir que es una adulta mayor. ¿Qué pasó con esta señora? Que durante este tiempo ella estaba en un proceso de divorcio y en el proceso de divorcio ella recibió una cantidad sustancial de $798,000 y esto los destinó en su totalidad a los estafadores. Esta mujer fue llevada a algunos medios de comunicación en Francia y recibió, por contar su noticia, mucha burla, muchos ataques, lo cual le hizo a ella intentar quitarse la vida durante 3 ocasiones. Que vemos en este caso un tipo de estafa donde abusan de una persona quizás en un estado emocional más vulnerable, una persona que es fácil de engañar, pero sobre todo ella reconoce que ella no tenía habilidades con las redes sociales y de hecho ella menciona que solo hacía 1 año, año y medio, había abierto la red social Instagram, lo cual no la hace a ella muy habilidosa para manejar una red social y desconocer, por supuesto, todo lo que se puede hacer ahora con inteligencia artificial. También tenemos un caso que fue publicado el 21 de noviembre del 2024 y ocurrió en Brasil. Una señora de 56 años creyó que tenía una comunicación con el magnate Elon Musk y ella depositó al cambio en dólares, podría ser cerca de $1,000 y pico de dólares a los estafadores, quienes le prometieron que tenía que comprar unas tarjetas de crédito para enviárselas posteriormente y cada una de estas tarjetas de crédito sumadas tenían aproximadamente un valor de $1,000. La cuestión es que la promesa era que una vez ella comprara iba a tener un retorno más grande en dólares y que se le iban a enviar en efectivo y la señora creyó en este caso. Y tenemos el otro reciente que fue en la Florida,
También otro estafador se hizo pasar también por Elon Musk y estafó a una señora de 74 años quien vivía en Texas. La víctima como tal creyó en ese perfil falso y destinó aproximadamente, según el esposo de la señora, $600,000 en toda la estafa. Sí, Estas son algunas de las noticias que contextualizan, por ejemplo, los tipos de estafa que usted nombraba, de tipo de suplantación de identidad y también donde hay algún engaño emocional, donde crean una relación con esa persona. Claro, fíjate, no estamos hablando de algo que no ocurre o que casi no ocurre. Para que tengan idea los radioyentes, en el año 2023 en los Estados Unidos, en estafas que tienen que ver con inversiones de los adultos mayores. ¿Y qué son estafas de inversiones? Personas inescrupulosas que le venden al adulto mayor el sueño de que usted invierte aquí estos $1,000 y en un año yo te voy a devolver 10,000. Ese tipo, ¿verdad?, de fraude de inversión. Ahí a los adultos mayores en el 2023, la cantidad de dinero que generaron las personas que ejecutaban ese tipo de fraude fueron de $1.2 billones, es decir, 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Estafas que tienen que ver con apoyo técnico. De verdad, de que mira, para restablecer tu palabra clave, pilla aquí, haz clic aquí, 590 millones. Esquemas de correo electrónico, 382 millones. Estafas románticas, 357 millones. Hacerse pasar por personal gubernamental, 180 millones de dólares. Así que fíjense de lo que estamos hablando. Y eso resulta particularmente serio porque los adultos mayores, sobre todo en Puerto Rico, el caso que tú trajiste de aquella persona que tenía 700 y pico de $1,000 es bien inusual. En Puerto Rico el adulto mayor, lo hemos visto aquí en otros programas, vive muy cerca de la línea de la pobreza en términos promedio, ¿verdad? En términos generales. Así que, por ejemplo, se estima que el 41% de la población puertorriqueña estaba bajo los niveles de la pobreza y ese % era ligeramente menor para las personas de 60 a 64, que es 40.2%, según los avances del censo. Pero es decir, tienes ahí un 40% de personas que viven muy cerca de la línea de la pobreza, lo que representa pues un gran segmento poblacional. Básicamente 388.172 personas de 60 a 64 años y 300.932 personas de 65 años o más. De hecho, un estudio de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada establece que las principales fuentes de ingreso de los adultos mayores en Puerto Rico son el seguro social, el programa de asistencia nutricional, las pensiones de retiro, y eso, ¿verdad? Pues no son millonarios nuestros adultos mayores, ¿verdad? Y si comprometen una cantidad de ese dinero en estas estafas, pues realmente es un golpe muy serio a las finanzas y al bienestar general de ellos y de sus familias. Así es, doctor, y realmente recordar que para estos estafadores los adultos mayores resultan ser como un blanco bien atractivo, pues dentro de ellos, porque algunos realmente por muchas carencias tienden a ser más vulnerables. Dentro de ellas también son personas que están solas,
que necesitan a veces, que tienen necesidades emocionales insatisfechas, y algunos o la mayoría no dominan muy bien la tecnología, por lo tanto no están muy bien enterados, por ejemplo, de sus movimientos, hacer movimientos bancarios o movimientos de dinero a través del celular, o de qué otras maneras puede proteger sus datos y su información a través del celular. Por eso también es un llamado a que cada vez que reciba alguna llamada o un mensaje, primero consúltelo con su banco, primero consúltelo con un familiar cercano o la persona que tenga de confianza, para poder como tal corroborar si realmente requiere o no hacer este tipo de acciones. Pero por lo general, esto lo han dicho mucho los bancos, es que nunca te van a llamar a pedirte información. Fíjate, sí, en estos esquemas de fraude y timo llegan a toda la población general, ¿verdad? Todo el mundo es timado, ¿verdad? En términos generales, o puede ser objeto de timo, de estafa. El tema aquí es que los adultos mayores están desproporcionalmente representados en estos timos y estafas. Están, ¿verdad? Vamos a decir, son más, han demostrado una inclinación mayor a caer, vamos a decir, en estos esquemas de timo y estafa, por lo cual el llamado del director del FBI en Puerto Rico de que el sector bancario debe ayudar a establecer, ¿verdad?, unos controles más estrictos y a detectar movimientos inusuales en las cuentas y los comportamientos de nuestros adultos mayores. Magnífico, doctor. Pues seguiremos abundando de este tema. Vamos a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de regreso Desde el Observatorio, hoy conversando sobre los esquemas de fraude y estafa contra los adultos mayores. Doctor, ¿le gustaría dar alguna introducción, compartir alguna otra información en este segundo segmento? Sí, mira, Jennifer, hablábamos fuera del aire, ¿verdad? Vamos a decir, de qué elementos hacen vulnerables al adulto mayor a estos esquemas de fraude. Todos podemos estar expuestos a estos esquemas de fraude, pero me gustaría que nos hablaras de ese listado que tenemos de características o cualidades que pudieran hacer a nuestros adultos mayores más vulnerables que el resto de la población. Sí, algunos factores pues que los hacen objetivos por su vulnerabilidad puede ser la vulnerabilidad física y cognitiva. Recordar un poco que con los años o con la edad es común experimentar ciertos deterioros en la memoria y en el razonamiento, lo cual puede dificultar como tal la detección de esas señales de alerta en situaciones de fraude. Desconfiar de que realmente, confiar en la buena fe de las personas es una de las características a veces de los adultos mayores. Sí. Otro elemento importante que hemos mencionado anteriormente y que de hecho tenemos un programa sobre el aislamiento social y la soledad. Recordar que muchos adultos mayores en la isla enfrentan situaciones de aislamiento o falta de contacto regular con familiares y amigos. Muchos de ellos están solos por distintas circunstancias. Recordar que a veces en las etapas de la vida, cuando uno es adulto ya, pues se van perdiendo por X o Y motivo esa conexión con familiares que de alguna u otra manera era nuestra red de apoyo o nos facilitaba de alguna u otra manera la información y tener un poco más otra perspectiva de las situaciones en las que estamos involucrados. Sí, a mí me parece que ese tema, ¿verdad?, de la soledad social del adulto mayor no la podemos minimizar, ¿verdad? Y hay que prestarle atención. Un poco, yo digo, en mi curso de investigación social avanzada, Jennifer, que es un tema que debemos estudiar en profundidad, ¿verdad? Porque el adulto mayor se siente solo. Vamos a recordarnos también que en Puerto Rico ha habido unas grandes oleadas de emigración, donde muchos jóvenes y muchas personas de mediana edad han salido de la isla, particularmente después del huracán María, los terremotos, la crisis económica que lleva con nosotros ya casi 20 años,
¿verdad? Y entonces nuestros adultos mayores se han quedado en la isla y a veces no tienen un núcleo de personas que los apoyen. Y entonces eso los hace más vulnerables, ¿verdad? A la hora de recibir una llamada, a la hora de recibir un vendedor a la casa, ¿verdad? A la hora de... Tuvimos muchos casos donde se les ofrecían estas hipotecas revertidas. Entonces, pues, ¿con quién yo comparto esta información que me pueda decir, mira, eso no huele bien, mira, ten cuidado, déjame ver esos papeles acá para ver si lo que me dices hace sentido, ¿verdad? Nosotros hemos visto, ¿verdad?, cómo la soledad... Oye, y eso es del adulto mayor común y corriente. Es más grave en lo que le llamamos los adultos mayores institucionalizados. Adultos mayores que viven en una égida, adultos mayores que viven en un centro de retirados, y que están mucho más solos, ¿verdad?, que el resto de la población. Y entonces recibes esa llamada, la persona se te muestra muy amable, te quiere ayudar a resolver tu problema, y a veces nuestros adultos mayores, quizás algunos con esas capacidades decisionales o decisorias limitadas ya por, ¿verdad?, por el paso del tiempo, pues pueden caer presa de estas personas. Así es, otro factor es la acumulación de recursos económicos, pues hay una percepción de que los adultos mayores en cierta edad, pues ya a cierta edad han acumulado ahorros, pensiones, inversiones, lo cual para los estafadores, estas personas poseen más recursos que son considerables a la hora de hacer como tal el fraude. Pero usted bien lo mencionaba, muchos de nuestros adultos mayores se encuentran en la línea de pobreza, de modo que posiblemente muchos de ellos tengan sus ahorros como para una situación en caso de emergencia. Imagínese una persona que pueda perder ese dinero que con mucho esfuerzo lo ha ahorrado o lo tiene para un caso de emergencia. Sí, y fíjate, a mí me parece que esto de... Vamos a poner un escenario, ¿verdad?, imaginario, ¿verdad? Tú tienes un adulto mayor con recursos limitados, pero con algunos ahorritos, que la familia se le fue del país por situaciones económicas, porque no conseguían buenos trabajos, etcétera. Y se le acerca a este timador y le dice, ese dinerito que usted tiene ahí guardado, yo en un par de años se lo puedo multiplicar por 10. Y el adulto mayor puede pensar, oye, si yo multiplico este dinerito por 10, quizás mi familia puede volver a estar conmigo, porque los puedo ayudar, o podemos emprender un negocio con este capital. Y entonces se vuelve mucho más atractivo el ofrecimiento, ¿verdad? Así que mezclemos la situación objetiva con esta situación anímica de que el adulto mayor está solo y que su familia emigró y cómo esto, ¿verdad? Todo esto se puede juntar. El siguiente factor es el desconocimiento o la desactualización de las tecnologías, que ya lo hemos mencionado anteriormente en el primer segmento. Pues hay una evolución, bien sabemos, de esas tecnologías y a veces de las formas de llevar las finanzas de manera digital, y algunos adultos mayores tienen desventaja al momento de poder proteger como tal su dinero. Adicional, pues si no contamos con un familiar que domine como tal esas herramientas digitales o las nuevas modalidades de fraude, lo hace más vulnerable a ser víctima de esas estafas. Sí, mira, ahí el artículo del Nuevo Día al cual hicimos referencia del 23 de febrero, páginas 32 y 33, el comisionado de instituciones financieras establece la necesidad de una educación financiera de toda la población, pero quizás del adulto mayor en particular, ¿verdad? Y teniendo un conocimiento, ¿verdad?, de cómo funcionan las finanzas, de cómo proteger los haberes, pues posiblemente eso se limite un tanto estos esquemas de timo, de estafa y demás.
Así es, y otro factor es las técnicas de manipulación emocional que usan los estafadores. Por lo general persuaden y apelan a las emociones de los adultos mayores a través del miedo, de la urgencia o de la esperanza de la única oportunidad de inversión que puede tener en su vida. Estas técnicas por lo general tienden a ser diseñadas para este tipo de personas para que finalmente tomen la decisión de dar su dinero, ¿no? Claro que puede ser, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Por el lado negativo. Tenemos este familiar tuyo, ¿verdad? Y si no me traes este dinero ahora, porque tiene que ser ahora. ¿Por qué tiene que ser ahora? Porque si lo racionalizas, si lo piensas, vas a encontrar los hilos de la estafa, ¿verdad? Igualmente en las estafas más comunes, que son las estafas de inversiones. Mira, se abrió esta ventana, surgieron estas acciones, están estos bonos, es limitada la cantidad, hay que invertir hoy y tiene que hacerme esta transferencia hoy. Así que eso es uno, ¿verdad? Vamos a decir, de las banderas rojas que se dan en los, ¿verdad? Cuando algo, número uno, luce muy bueno para ser verdad, es una estafa. Claro. Y número dos, cuando el que te lo está ofreciendo te está presionando para que tomes decisiones de manera emocional, como bien dijiste, ¿verdad? Porque cuando le añadimos tiempo a la ecuación, la emocionalidad baja, ¿verdad? Así que cuando alguien le ofrezca algo a nuestro adulto mayor y diga que esto tiene que ser hoy porque hay una ventana de tiempo que se cierra y si no lo haces hoy, pues pierdes la oportunidad, y luce muy bonito para ser real, pues es una estafa. Así es, doctor. Y frente a esas acciones quizás de pronto preventivas y a través de la educación que se han hecho en Puerto Rico, me gustaría mencionar algunas iniciativas que se han hecho y que se han publicado en los periódicos. El año pasado, el Departamento de la Familia inauguró en Bayamón un espacio de acceso a la tecnología para adultos mayores. Uno de los principales objetivos del espacio es ofrecer a los adultos mayores orientación sobre explotación financiera y fraude cibernético. Este lugar lo llaman Cibercafé en Bayamón y está en su primera fase en los municipios, en otros municipios también, como son Aguadilla, Aguada, Arecibo, Bayamón, Sidra, Guayama, Juana Díaz, Lares y Yauco. Se llaman Cibercafé con el fin de poder brindar a los adultos mayores esta información. Por otra parte, la policía de Utuado ofreció charlas a los adultos mayores sobre la prevención del fraude. Esto fue una iniciativa de la policía. Y finalmente tengo otra noticia donde también el Departamento de la Familia, en asociación con bancos de Puerto Rico, hicieron una campaña llamada, entre comillas, No Me Cuadra. Con este eslogan, como tal, la Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Departamento de la Familia busca educar, o sea, hacer una campaña educativa para orientar a los adultos mayores y a sus familiares sobre el tipo de estafa y la frecuencia con la que este tipo de estafas ocurren. Hay una página web oficial, www.nomecuadra.info, donde los ciudadanos pueden entrar y obtener más información para educarse sobre el tema. Pero ellos mencionan de algunas de estas señales más comunes de la explotación financiera y del fraude. Cuando un adulto mayor, por ejemplo, adquiere un artículo que no se relaciona con su patrón de consumo, cuando un adulto mayor que acude a una institución financiera acompañado de personas que lo incitan a realizar compras o retiros, alguna transferencia de dinero, y su lenguaje no verbal señala que realmente no lo está haciendo por voluntad propia, o cuando el patrón de transacciones y consumo de la cuenta no cuadra o no coordina en la última acción que ejerce como tal
el adulto mayor. Esas son algunas de las, digamos, de los comportamientos que se pueden observar y de algunas de las acciones preventivas que se han implementado en Puerto Rico. Ciertamente, Jennifer, esto es un problema. Nosotros tenemos de un informe del Procurador de Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico, en términos de las querellas que se radicaron, ¿verdad? Tenemos 2023, 1.550 querellas por explotación financiera, que no necesariamente todas son por fraude o timo, y 105 querellas por fraude. Recordémonos, ¿verdad?, de programas anteriores de los que realizamos en coordinación con la Alianza del Pensionado, para la salud del pensionado, que en aquel programa decíamos que los perpetradores más comunes de esas estafas de explotación financiera son familiares, son hijos, son nietos y son otro tipo de parientes o conocidos. Así que nuestros adultos mayores están a veces doblemente vulnerabilizados, ¿verdad? Primero internamente al interior de la familia y después por todos estos depredadores, ¿verdad?, que parece haber en nuestra sociedad y en todas las sociedades, que, ¿verdad?, aprovechándose de su situación de soledad, de su situación de a veces unas limitaciones cognitivas, pues abusan, ¿verdad?, y les privan de muchos de sus bienes, de muchos de sus ahorros, pensiones, etcétera. Sí, hay otros factores de riesgo que son adicionales que me gustaría también mencionar, y uno de ellos es la desconfianza a denunciar. Muchos adultos mayores no denuncian el fraude porque no se sienten cómodos revelando que han sido engañados, o bien porque tienen miedo o pueden perder su independencia si consideran que han sido víctimas de fraude. Si lo dicen, pues entonces necesitaría un tutor legal porque no es una persona capacitada, por ejemplo, para tomar decisiones. Eso puede ser un miedo. No solo eso, Jennifer, ahí se mete el tema de la vergüenza. Vamos a hablar de la estafa romántica, ¿verdad? Claro. Si algún miembro de la familia de alguien que está siendo estafado románticamente se lo dice, quizás el adulto mayor pues no está de acuerdo. Y resiste un poco. No, es que esta persona me quiere de verdad, mira lo que dice aquí, pues, y termina siendo estafado, pues le resulta vergonzosa esa actividad y la calla y pasa por debajo del radar el fraude, el timo del cual fue objeto. Claro, se avergüenzan de contarle como tal a sus familiares, claro, o amigos. Y otro factor de riesgo son las dependencias económicas de los estafadores. En algunos casos, los adultos mayores pueden llegar a depender de los estafadores debido a la manipulación emocional que ya mencionamos anteriormente, o psicológica. Esto es más común en situaciones de abuso por parte del cuidador o del familiar. Alguna información que pueda revelar, alguna información que no quiere que se sepa, algo que hizo que no quiera que sea contado. Entonces hay una manipulación y una estafa que se da en estos procesos, ¿no? Eso es triste, ¿verdad? Porque pues en esa etapa de la vida quizás necesitamos ayuda de personas externas, ¿verdad? Y muchos adultos mayores abrirán sus residencias para recibir servicios, para recibir ayuda, para recibir compañía, y que de allí sean, ¿verdad?, estafados, que sean robados, pues resulta muy triste ese asunto, Jennifer. Sí, yo creo que también hay que reconocer que, por ejemplo, en Puerto Rico existen leyes y regulaciones que cuidan y protegen a los adultos mayores contra el abuso financiero, y que es importante hablar de este tema porque a veces el desconocimiento lleva a que las personas caigan en este tipo de fraudes. Así que si usted escucha este programa y tiene algún adulto mayor conocido o familiar a quien le pueda interesar esta información, compártalo, háblalo
y coméntele que en estos tiempos la inteligencia artificial está haciendo cosas que antes creíamos que no podían hacer y están estafando a los adultos mayores porque son más vulnerables. Fíjate, Jennifer, que en esto de la inteligencia artificial ya no es solo, y me mostraste uno de estos videos de estafa, ya no es solo una foto que sustituye en verdad la foto de la persona, sino que incluso pueden usar un bot, ¿verdad? Y generar una videollamada con la cara de esta otra persona, con la voz que le quieras poner, y le puede parecer, no solo el adulto mayor, a cualquiera de nosotros nos pudiera parecer, porque son bien sutiles las diferencias al ojo, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad? Da miedo. Da miedo este tema, ¿verdad? Que en el futuro yo no sé si voy a estar hablando contigo o voy a estar hablando con alguien que te está suplantando, porque la imagen tuya, la tuya está en YouTube hace tiempo, y la voz está en muchos lados. Así que las personas que estamos de alguna u otra manera en los medios, pues estamos un poquito más expuestos a eso. Así que, ¿verdad? Es atemorizante este giro que ha tomado la cosa. Pues sí, doctor, en este último minuto, ¿alguna conclusión, alguna recomendación para nuestra audiencia? Pues yo creo que debemos hacer un llamado, ¿verdad? A que, primero, anotar las señales, ¿verdad? Que tú bien mencionaste, del programa de No Me Cuadra, ¿verdad? Así que los invitamos a todos a buscar esa página. Así mismo lo pueden entrar en cualquier buscador, No Me Cuadra, y los primeros resultados que le ofrece, pues allí les dice unos patrones donde el adulto mayor puede identificar esas situaciones. Está de nuevo la unidad de delitos cibernéticos de la policía. Hay una unidad del FBI de fraude contra los adultos mayores. Existe la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico. Y siempre están los tribunales de justicia de Puerto Rico, donde se pueden, ¿verdad?, hacer unas reclamaciones de dinero que se robó, etcétera, etcétera. Y a las personas, ¿verdad?, los familiares de los adultos mayores, pues a cuidarlos y a mirar estas señales de que pudieran estar siendo estafados y a orientarlos con mucho cariño en este respecto. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias, amigos. Hemos llegado al final de nuestro programa Desde el Observatorio. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopUCPR@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.